Tiene una estructura proteica densa hasta de un 40% y dos tipos de elementos, gránulos de ARN y fibrillas de ADN. Su función principal es la síntesis del ARN ribosómico. Los nucleolos están asociados con los cromosomas SAT o con los satélites. Es por eso que el número de nucleolos en el núcleo corresponde normalmente a los cromosomas SAT. En este tipo de cromosoma, el segmento ADN conocido como zona organizadora nuclear codificada para el ARN ribosómico. Durante la división celular, el núcleo sufre cambios clínicos, se desorganiza durante la profase y se vuelve a organizar en la telofase. Tamaño es una medida de la intensidad de la síntesis proteica celular. La principal es la replicación y la transcripción de los ácidos nucleicos. Almacena la información genética pasándola a las células hijas en el momento de la división celular. Una parte de la información genética se encuentra almacenada en el ADN cloroplastos 5 a 10% y mitocondrias 2 a 5%. El núcleo controla todas las actividades celulares, ejerciendo su control al determinar qué proteínas enzimáticas deben ser producidas por la célula y en su momento. El control se ejerce a través del ARN mensajero. El ARN mensajero, que se sintetiza por la transcripción del ADN, lleva la información al ARN ribosómico en el citoplasma, donde tiene lugar. Son una parte de la fábrica de generación de proteínas en la célula. El propio ribosoma es una estructura de dos subunidades que une al ARN mensajero. Esta estructura actúa como una estación de acoplamiento para la transferencia del ARN que contiene el aminoácido, que pasará a formar parte de la cadena polipéptica en crecimiento que a la larga se convierta en una proteína para el ser vivo. Es una pequeña burbuja de líquido dentro de una célula.
pequeño saco intracelular encerro son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Almacena y transporta sustancias dentro de la célula y se forman de manera natural como resultado de las propiedades de los lípidos de las membranas. Es un organelo que se encuentra en las células de los organismos eucarióticos. Está conformado por una red interconectada de sacos planos o tubos encapsulados de forma pequeña, sacos o bultos y planos. Estas membranas son continuas y se unen a la superficie externa de los núcleos de las células. El retículo endoplasmático rugoso tiene numerosas funciones dentro de la célula. Estas funciones incluyen la transformación y el transporte de proteínas. En especial se encarga de llevar las proteínas al aparato de Golgi. Es una parte de la célula formada por membranas y hay diferentes tipos de membranas, algunos son túbulos y otras son vesículas. El aparato de Golgi está situado cerca del núcleo. Se dice que es un cuerpo perinuclear, de hecho está también justo junto al retículo endoplasmático. Y cuando salen las proteínas del retículo endoplasmático pasan al aparato de Golgi para su posterior procesamiento. Por ejemplo, en algunas proteínas se agregan carbohidratos y a continuación estas glicoproteínas o compuestos formados por carbohidratos y proteínas salen al aparato de Golgi al resto de la célula. Y lo hacen dentro de las vesículas. Estas vesículas son en realidad parte de Golgi. De hecho, una de las funciones del aparato de Golgi es hacer nuevas vesículas a partir de la membrana existente e incluir dichas vesículas las glicoproteínas y otras sustancias creadas en su red. Finalmente, las vesículas llenas de estos productos se desplazan por el resto de la célula, generalmente atravesando la célula hasta la membrana plasmática, que es su destino final. Son estructuras parecidas a cuerdas de diámetro de unos 10 nm, están formadas por las proteínas de los filamentos intermedios, que constituye una familia numerosa y heterogénea de proteínas. Uno de los tipos de filamentos, los filamentos nucleares, forma una malla llamada lámina nuclear que se localiza debajo de la membrana nuclear interna, formando una red protectora para el DNA, que también soporta la tensión y las fuerzas de compresión manteniendo la forma de la célula. Es un orgánulo celular membranoso presente en las células eucariotas. La mayoría de las células se encuentran en proporciones pequeñas. Históricamente, el retículo endoplasmático se ha dividido en liso y rugoso.
Esta clasificación se basa en la presencia o no de ribosomas en las membranas. El liso no posee estas estructuras unidas a sus membranas y está compuesto por una red de sacúolos y túbulos conectados entre sí y distribuidos por todo el interior celular. Esta red es amplia y es considerada el organelo celular más grande. El retículo endoplasmático liso se encarga principalmente de la síntesis del almacenamiento de calcio y de la decodificación celular, especialmente en las células del hígado. Los glúcidos por lo general se encuentran unidos a lípidos formando glucolípidos y proteínas, generándose las glicoproteínas. Su principal función es constituir la cubierta celular o glucocálix. Las diferentes funciones que exhiben las distintas células se relacionan con el tipo de glúcidos que hay en su cubierta. El proceso de conversión produce energía en forma de ATP, ya que el fosfato es un enlace de alta energía y proporciona energía para otras reacciones dentro de la célula. Así que el propósito de la mitocondria es producir esa energía. Son estructuras muy simples, variables en un número y forma, constituidos por una membrana y un contenido interno formado principalmente por agua y aminoácidos. Su función es la desintegración de macromoléculas y el reciclaje de sus componentes dentro de la célula. Contribuyen a la hidratación de la célula y le dan solidez a su tejido. Exporta productos fuera de la célula. Consiste en una estructura celular cuya apariencia es viscosa. Se encuentra localizada dentro de la membrana plasmática fuera del núcleo de la célula. Hasta el 85% del citoplasma se encuentra conformado por agua, proteína, lípidos, carbohidratos, ARN, sales y minerales. Además, en su interior están localizados ciertos orgánulos, mitocondrias, plastícidos, lisosomas y ribosomas. Al citosol también se le conoce como la matriz citoplasmática. Es un tipo específico de un organelo que es muy ácido. Esto significa que tiene que ser protegido del resto del interior de la célula. Estas enzimas se llaman enzimas hidrolíticas y rompen las moléculas grandes en moléculas pequeñas, función de los lisosomas. En la célula es ayudarla a dirigir tanto sustancias externas a la célula como también así dirigir sustancias que ya no precisa desde el interior.
Es un organelo celular que presenta dos centriolos. Su función más importante está asociada a los movimientos que se llevan a cabo en el marco de la división de una célula. Los centriolos del centrosoma se encuentran rodeados de proteínas formando el llamado material pericentrilar. La separación de los centriolos en la fase previa se conoce como desacoplamiento y es impredecible para el desarrollo de la duplicación que le sigue. Los centrosomas, por lo tanto, son claves en la motilidad celular.